Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo del Gabinete de la Ministra de Medio Ambiente, por medio del cual informa que no podrá asistir a la sesión de hoy debido a compromisos inexcusables adquiridos con anterioridad. También un correo del Jefe de Gabinete del Director Nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, don Aaron Cavieres, por medio del cual excusa de asistir a la sesión de hoy día debido a un tope de agenda con una actividad impostergable y lamenta las molestias que esta excusa pudiera generar, manifestando su disposición para asistir a la comisión en otra ocasión que la comisión lo determine. También un oficio de la Ministra de Agricultura, por medio del cual informa sobre los planes pilotos del programa PRODESAL. También la copia de un correo dirigido al senador Durresti, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Profesionales del Senado, por medio del cual el señor Santiago del Pozo, experto en arbolado urbano y ingeniero forestal, remite una carta que tiene por finalidad su incorporación en el análisis de la indicación sustitutiva del Ejecutivo al proyecto de ley de arbolado urbano y de infraestructura verde, en la que se hace referencia a diferentes aspectos de la gestión sustentable del arbolado urbano. También un correo del presidente de ASFUSAF, don José González, por medio del cual solicita y manifiesta su interés en participar en la sesión de la Comisión de Agricultura programada para los días 11 de noviembre o 18 del mismo mes. Esto fue enviado con anterioridad el día 5 de noviembre y le informamos en su momento que en esas 2 semanas eran una semana digital y la otra se estaba tratando el presupuesto, y lo que pedía ser escuchado con el objeto de exponer la difícil situación que viven las y los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero tras la politización de su servicio, el crecimiento inorgánico, y que se explicara y poder explicar sus movilizaciones, así como también informar los recursos destinados a la mejora de los grados de las y los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero en DIPRES para el año 2025 por una suma de 380.000 millones, la que aumentará las brechas salariales y la discriminación dentro de la institución. Copia también de un correo de la Asociación de Funcionarios de INDAP, directorio Ñuble, dirigido a la señora Jasna Mena Marusic, jefa del sector de innovación y competitividad de la DIPRES, para decirle sectorialista que ve los temas de Minagri, con el objeto de obtener una respuesta respecto a la emisión del oficio con el que DIPRES debiera instruir al Ministerio de Agricultura sobre el acuerdo de la mesa de trabajo, ya que es el momento para que INDAP pueda incluir la asignación presupuestaria que permita la contratación de los cupos comprometidos para el año 2026. Por último, copia de una carta de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, dirigida a la Ministra de Agricultura, por medio de la cual solicita formalmente copia íntegra del documento mencionado por la directora de ODEPA, señora Andrea García, durante la reunión de lobby sostenida el día 3 de octubre a las 16:30 horas en dependencias de dicho ministerio, instancia en la que se habría aludido un informe o varios informes en que se afirmaba que el trigo importado es mejor que el trigo de producción nacional. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabra sobre la cuenta, por lo tanto vamos a pasar entonces a la tabla del día de hoy, donde tenemos en primer lugar abordar el reciente accidente ocurrido en las Torres del Paine. Nosotros hemos invitado a esta sesión a diversas personas relacionadas con CONAF y con la administración de este tipo de área, de las cuales algunos han optado por viajar a la región justo hoy día, de modo tal de no dar la cara en esta comisión, y yo tengo que dejarlo de manifiesto porque me parece una vergüenza. Yo creo que acá nosotros citamos con nombre y apellido a diversas personas. Agradezco la presencia de quienes sí se atrevieron a venir a dar una explicación. Agradezco también la presencia telemática del director de don Mauricio Ruiz, que es el director regional de la CONAF de la zona, pero claramente no basta con la presencia de ellos. Acá hay otras personas que tienen responsabilidades en esto, en el desorden tremendo que tiene CONAF, porque tal como la mayoría de los servicios agrícolas durante al menos este gobierno han sido llenados con cargos políticos más que cargos de personas que tengan las capacidades técnicas para cumplir con su misión. Desgraciadamente hoy día tenemos que lamentar la muerte de 5 personas, pero durante todos estos años hemos tenido que lamentar la quema y los incendios de un montón de hectáreas en Chile. Hemos tenido que lamentar los incendios que se produjeron acá en Viña del Mar, donde claramente en la comisión investigadora se estableció las falencias que tuvo CONAF y el SENAPRED. Entonces la verdad es que yo creo que ya está bueno aprender. Nos viene por delante toda una temporada todavía de incendios en manos de este gobierno y de las autoridades de CONAF de este gobierno. Ya empezó la temporada de incendios en un montón de partes. Estamos todos muy preocupados porque este año se viene muy complicado. Las condiciones climáticas son complicadas, las condiciones de cantidad de materia incendiable, por así decirlo, también son complicadas.
ha llovido, por lo tanto, estamos complicados. Y yo la verdad es que espero que en este último año, en esta última temporada que les compete a ustedes, estén a la altura de poder solucionar los problemas con previsión y no solamente apagando los incendios que se produzcan. Tengo que dejar esto manifiesto porque la verdad que yo estoy tremendamente molesta por la no comparecencia en esta comisión de buena parte de las personas que estuvieron invitadas. Me parece que como respeto a la comisión de la Cámara de Diputados, ante un tema tan sensible y tan grave como este, no basta con una excusa ni con decir que estaban en huelga los pilotos de la TAM y por eso no pudieron volar antes, porque en Chile, que yo sepa, vuelan al menos 3 líneas aéreas comerciales. Por lo tanto, no sirve la excusa de que una de ellas estaba en huelga. Habían otras 2. Por lo tanto, perfectamente el señor Lobos, por ejemplo, pudo haber viajado la semana pasada cuando se produjo el problema. En Sky, no tengo idea, en alguna de las otras líneas. No tenía por qué elegir justamente cuando debía estar aquí dando la cara. En todo caso, le agradezco la presencia. Vuelvo a insistir a don Mauricio Ruiz, que está de manera telemática, a la señora Mariela Andrea Órdenes, que viene en reemplazo del señor Lobos, a la jefa de gabinete de CONAF, la señora Catalina Núñez, que está presencial, el asesor jurídico de CONAF, don Maximiliano Guíñez, el director ejecutivo, obviamente, don Rodrigo. Muchas gracias por estar acá. Y le pido a todos los que están invitados, que no están telemáticos, por supuesto, sentarse alrededor de la mesa. Me faltan algunos, porque no veo acá a don Maximiliano Guíñez. Tome asiento, por favor. Y los demás creo que están todos los que mencioné, ¿no, verdad? Ok. Entonces, este primer punto. Para el segundo punto tenemos un poco más de problemas, pero en fin. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, que don Rodrigo nos pudiera dar la versión que tienen de por qué motivo, en primer lugar, por qué motivo, en una situación climática de riesgo como la que había, se permitió que se hicieran estos recorridos. En segundo lugar, porque independiente de que yo sé que hay una empresa privada que hace los tours y todo lo demás, pero al final del día, las personas que están a cargo del parque son de CONAF. Y son ellos los que determinan si están las condiciones o no para realizar este tipo de recorridos en un momento determinado. En segundo lugar, si bien es cierto que todos los chilenos, tienen el derecho y el deber de emitir su voto, si se sabe con anticipación cuándo va a ser el día de una elección, me imagino yo que por parte del servicio a cargo del parque tendría que haber habido la suficiente previsión como para poder hacer los reemplazos en los tiempos necesarios. La excusa de que se demoran 15 kilómetros caminando, se demora mucho rato, bueno, no tengo idea, los trasladarán en helicóptero, en moto, en auto, eléctrica, a benzina, no tengo idea. Pero no puede no haber alguien, porque el resultado es tremendo. Entonces yo le pediría a don Rodrigo, en primer lugar, tomar la palabra a usted para poder indicarnos la opinión de CONAF como institución por este tema. Muchas gracias. Gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar a todas y a todos los diputados que están presentes. Tenemos una presentación para ir mostrando algunas diapositivas. Por favor. Bueno, primero que todo, nosotros lamentamos profundamente y de verdad que nos ha afectado enormemente el fallecimiento de estos cinco turistas, y que para nosotros no basta, basta con enviar las condolencias, porque uno sabe cuando hemos tenido familiares que han fallecido trágicamente todo lo que pasa en este tema. En virtud de eso, nosotros como corporación, o lo que pasó ahí precisamente en las Torres del Paine, es una situación climática extrema, que esto derivó en esta grave emergencia que está dada, ¿no es cierto? Y precisamente en un sector de alta montaña, en donde las condiciones climáticas cambian de un segundo a otro. Podemos tener 4 estaciones del año en un solo día, y eso hace impredecible, ¿cierto?, las condiciones que se puedan dar. Para eso, claro, nosotros estamos en este minuto reforzando las coordinaciones interinstitucionales, la coordinación institucional, y de esto también tenemos que sacar lecciones aprendidas, porque realmente es una dolencia que nosotros tenemos en este minuto.
Por favor. Bueno, en este minuto la corporación está pasando por distintos cambios institucionales. Bueno, todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que nosotros somos una corporación de derecho privado, que la función es descentralizada. Por lo tanto, cada región tiene sus propias acciones, ¿no es cierto?, en el cual se desempeñan. En este caso, nuestras competencias son limitadas y algunos temas, ¿no es cierto?, que tal como decía, que la corporación es de derecho privado, y en el año 2008 el Tribunal Constitucional dice que CONAF debe ejercer las potestades públicas, por lo que debe pasar a formar parte del Estado. Y eso fue lo que se aprobó hace poco. Y el 2010, en la ley 20.417 dice que se debe presentar un proyecto para crear el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Con esto, ¿no es cierto?, y se transforma la CONAF en un servicio público. A partir de esto hemos tenido dos nuevas institucionalidades. ¿Ya? Uno, que se crea el servicio de biodiversidad y áreas protegidas a través de la ley 21.600, que fue dictado el 6 de septiembre del 2023, y también el día 23 de mayo, ¿no es cierto?, se promulgó la ley 20.744, el cual crea el Servicio Nacional Forestal, SERNAFOR. Esto para nosotros es un gran avance, tal como decía, y ahí están estas dos institucionalidades. Ahora, respecto a las acciones que nosotros estamos llevando en curso en este minuto, son las siguientes. Tenemos 3 investigaciones que se están realizando, tres investigaciones. Una que está mandatada, ¿no es cierto?, a través del Ministerio Público, en el cual está investigando el fallecimiento de las 5 personas, el cual nosotros como corporación y nuestra oficina regional también está poniendo todos los antecedentes solicitados a disposición para recabar todos los apoyos y condiciones que se necesiten. Por otro lado, la Contraloría también solicitó una auditoría interna, ¿cierto?, para entregar todos los antecedentes para esto, para que se lleve a cabo. Y nosotros yo en este caso, el día 19 de noviembre, una vez que ya pasó la emergencia, se identificaron los cuerpos, estaban con el rescate y también se dejaron provisto la evacuación de las personas que estaban afectadas, dictamos una resolución de investigación interna, y el sentido de esto, ¿cierto?, es reconocer cuáles son las brechas y en qué nosotros debemos mejorar. Lamentablemente, claro, hay que buscar estas acciones para ver cómo nosotros podemos mejorar de aquí a futuro y evitar que esto vuelva a suceder tanto en el Parque Nacional como en las otras áreas protegidas del Estado que nosotros gestionamos. Por favor. Presidenta, por su intermedio. Tiene que pedir la palabra a mí. Entonces no me la pidió. No, es que le salió... No, sí está bien, pero acá no es como que cada uno habla cuando quiere. Tiene la palabra. Es que para pedir la palabra al director regional que tiene el detalle. Sí, pero las palabras las doy yo. Entonces cuando el director me diga que está terminado y que necesita que hable el director regional, yo le doy la palabra sin ningún problema. Pero por favor, tengamos el mínimo de respeto de cómo funcionan las comisiones en la Cámara. Llevamos varios años y ustedes deberán de saber. ¿Usted necesita, director, que se refiera ahora al director regional? Inmediatamente, lo que pasa es que le estaba pidiendo que cambiáramos la lámina para hacer esta presentación, y una vez que termine esta lámina, le solicito No hay problema. la autorización para termine que pueda con la hablar el lámina, director. por favor. Bueno, esta lámina refleja el número de visitantes desde el año 2018 hacia el 2024, en donde nosotros podemos ver que, claro, la visitación al Parque Nacional muestra una recuperación tras el récord que obtuvo el año 2019. Posterior de esto vino la pandemia, en donde bajó significativamente las visitas, pero el año 2024 se alcanzó un máximo histórico de más de 367.000 personas visitando, ¿no es cierto?, superando el 20% que tenía la pandemia. Eso es para dar un contexto y también relevar el número de visitantes que recibe el Parque Nacional. Ahora, por su intermedio, solicito si es que puede hablar el director regional, don Mauricio Ruiz, para seguir con la presentación.
Ok, director. Don Mauricio tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Primero me sumo a, buenas tardes a la comisión también. Eh, Me sumo a las palabras de nuestro director ejecutivo, de condolencia a los familiares y por la consternación de este accidente, terrible accidente y tragedia ocurrido en nuestro Parque Nacional. Estamos realmente devastados, consternados. Es un suceso, un accidente lamentable y la verdad que estamos aquí conteniendo el equipo. Yo me encuentro hoy día en la administración del parque, reuniéndome con los guardaparques para ir también abordando también a nuestro equipo y su parte psicológica después de este tipo de crisis que no es la primera vez lamentablemente que sucede. Bueno, yo quería comentarles en las láminas, si pueden avanzar un poquito, por favor, tomar en cuenta esto son las dimensiones del Parque Nacional y lo costoso que es trabajar en la región de Magallanes en relación a nuestra área. Nosotros administramos más de 7,5 millones de hectáreas en lo que es parques nacionales en Magallanes. Son 14 parques nacionales en particular, considerando el parque nacional más grande de nuestro país, que es el Bernardo Higgins. Eh, muy poco personal para tan gran área a administrar, y en particular en el Parque Nacional Torres del Paine. Les quise poner una lámina para contextualizar también a, a los miembros de la Cámara, de la Comisión, en relación a Santiago, que podría ser la referencia más inmediata. Ustedes tienen en una de las imágenes la ciudad de Santiago, que tiene 114.000 hectáreas, y nuestro Parque Nacional Torres del Paine, de acuerdo al último plan de manejo hecho en 2005, resolución 2007, 227.000 hectáreas. Es la comparación para tener una idea de lo que estamos hablando. Si pueden avanzar un poquito, por favor. Bueno, y si nos vamos ahora al detalle de lo que es el Parque Nacional Torres del Paine, el parque cuenta con 250 kilómetros de sendero, es muy, muy extenso, y también con rutas vehiculares que están al interior del parque, que hoy día son un camino público, administrado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, la ruta I-290 y la ruta I-150, que cruzan al Parque Nacional y que son rutas públicas, es decir, se mantienen abiertas 24/7 todo el año. Nosotros estamos en 15 sectores en el Parque Nacional, considerando las 3 porterías más importantes, Laguna Amarga, Sarmiento, Serrano. Ellas son las que controlan el ingreso de visitantes al Parque Nacional en los horarios laborales, obviamente, pero el parque, como les reitero, nunca puede ser cerrado por la condición de tener rutas vehiculares de acceso público. En la montaña tenemos 2 circuitos famosos que son internacionalmente conocidos. Los visitantes que llegan al Parque Nacional son en un 70% extranjeros. Cuenta con el circuito famoso de W, que son 90 kilómetros de trayecto y considera de 3 a 4 días de trekking o de caminatas por el Parque Nacional, incluyendo también el sendero más conocido de nuestro país, que es el sendero Base Torres. Y el otro circuito donde ocurrieron los terribles hechos es el circuito Macizo Paine, o conocido como circuito de la O, que considera el resto de los campamentos. Este circuito también lo compartimos con una estancia particular y privada que está al interior de alrededor de 4.400 hectáreas, que es la estancia Cerro Paine, eh, que hoy día también administra refugios y campamentos y hoteles al interior del Parque Nacional. Bueno, para seguir con los hechos y para dar una magnitud de lo que significa esto, quisimos mostrar este plano que tiene kilómetros, distancias y horas de recorrido para mostrar lo sucedido durante ese día. Ahora yo me voy a referir al día 17. Nosotros fuimos alertados de la emergencia alrededor de las 14:30 horas por una alerta Garmin de Senapred, que llega a Senapred y que después posteriormente es derivada a la Corporación Nacional Forestal, donde inmediatamente empezamos a alertar a los guardaparques y también a activar a las autoridades para ir escalando de acuerdo como es nuestro protocolo con la ley de los COGRID, que es ley de COGRID comunal, provincial y posteriormente regional, cada uno dirigido por el Senapred y por nuestros delegados presidenciales regionales. Toda esa tarde informamos también a nuestra dirección nacional
nos organizamos con los guardaparques para empezar a acceder y llegar lo más rápido posible. Ese día, los guardaparques, coincidentemente, todos los lunes hay cambio de turno, cambio de rol, que decimos nosotros que es un rol de 8 por 6, es decir, 8 días trabajan en el parque, 6 días descansan. En este momento teníamos alrededor de 86 personas trabajando, tenemos contratado 86 personas, pero en lo efectivo es la mitad por el rol, es decir, es la mitad del 86 en cada rol. Ese día en el parque, más la dotación permanente de nuestro parque nacional, que son 25 personas solamente de dotación, hacen un rol de 50 personas en cada bloque de 8 días. Ese día en particular, también cumpliendo con el voto obligatorio, el sufragio, las personas bajaron a emitir su obligación de excusarse o votar a los lugares más cercanos, que no son tan cercanos, que son Puerto Natales o Cerro Guido, y vuelven a su lugar y depende muchísimo el campamento donde trabajan, el acceso que llegan. Un ejemplo es Base Torres, que durante el día van y pueden volver, a pesar de que caminan 4 horas diarias para subir y para bajar. En el caso del campamento Perro, donde fueron los hechos principales, es el campamento de mayor dificultad de acceso. Ese campamento está muy, muy distante, a los cuales también nuestros guardaparques acceden en su rol mucho tiempo durante el día. El traslado es desde la mañana, desde Puerto Natales, hasta llegar muy tarde en la noche del día. Es solo un día de trayecto para llegar a ese lugar. Bueno, nosotros, nuestro guardaparques, como misión principal, lo que tenemos es el cuidado de los ecosistemas, el medio ambiente, monitoreo de la fauna, guiar a los turistas que ingresan. Nuestros guardaparques hacen una recomendación preventiva en todos los casos a nuestros visitantes. En este parque nacional, a diferencia de otros parques nacionales, y después del desastre del incendio 2011 y 2012, contamos con un organigrama diferente al resto de los parques nacionales y tenemos un superintendente desde el año 2014. Eso significa que hay una jerarquía superior, después está una administradora que tenemos en este minuto, y después un organigrama completo de jefes de guarda, jefes de sector y todo el equipo permanente de CONAF guardaparques. Las funciones del superintendente en particular es supervigilar el plan de manejo, que el último lo tenemos del año 2007, coordinar las acciones de conservación, de amenazas, lidera la prevención de incendios y supervisa los contratos de concesión. En el Parque Nacional hay 9 contratos de concesión vigentes. De esos 9 contratos de concesión están los hoteles, Explora y el Hotel Grey son los más conocidos, y luego están los refugios de montaña y camping, que en este minuto lo administra la concesión Vértice. Los guardaparques no siempre estuvieron en los lugares hoy día de montaña. Hace alrededor de 10 años que hoy día se pudo llegar a los lugares porque no teníamos viviendas en los sectores. Hoy día, gracias a algunos proyectos del gobierno regional que nos han financiado en el último tiempo, hemos podido llegar con casas a algunos sectores. Entonces, posteriormente, que no había guardaparques, nos apoyamos mucho desde el contrato de concesión para poder otorgar los servicios recreativos que tienen los turistas. Al Parque Nacional están entrando alrededor de 2.000 personas diarias. Tuvimos la estadística el año pasado, como bien decía nuestro director ejecutivo, de 360.000 a 370.000 personas, y este año ya nos hemos visto con un índice superior, estamos con un 15% de aumento hasta el momento, pero la verdad que también tenemos nosotros una experiencia en relación cuando hay crisis, y a esto tenemos que tener mucho ojo y cuidado porque aumenta el interés por visitar el lugar y empiezan a venir más personas, y eso es complicado para el equipo, que como les reitero, todavía nos falta cumplir la dotación. Hoy día estamos con problemas también de contrataciones porque hay una oferta de empleabilidad de otros rubros en la zona. Entonces todavía no completamos la planilla, que es alrededor de 117 personas. Bueno, como les reitero, las coordinaciones ese día y la secuencia del cronograma están en las minutas que nosotros podemos entregar de los sucesos, hora tras hora del día 17, cuando llega nuestro guardaparques alrededor de las 21 horas del 17 al campamento Perro, después de haber
caminado la mayor parte del día. Y aquí, señora presidenta, le debo aclarar que también, o contar, de que no existe posibilidad de llegar en vehículos motorizados, porque solo una huella de sendero y varios sectores del parque son así, solo caminando se puede acceder, no existe ninguna otra posibilidad. Solo sería con un helicóptero llegar a los movimientos o cambios de turno. El helicóptero en la zona es muy limitado también por las condiciones geográficas y climatológicas. Bueno, Magallanes, Patagonia, es conocido por los cambios abruptos de climatología. Nosotros, si bien teníamos alerta preventiva temprana, que era para la comuna, emitida por Senapred, el día sábado, lo que dice y define es en términos muy generales, es decir, 90 kilómetros por hora de viento, lo que para nosotros no es tan irregular ni extraño. En Magallanes los vientos son muy fuertes y las alertas preventivas son constantes. En el cabo de 2 meses o promedio de 2 meses tenemos alrededor de 14 alertas preventivas. Es probable que hoy día tengamos otras por lluvias. Entonces tenemos que siempre estar atentos a eso. Para seguir un poco, bueno, retomando a la emergencia. Posteriormente a que nuestros guardaparques llegan, también ya habíamos hecho un COVID provincial con el delegado presidencial provincial, que es don Guillermo Ruiz, y ahí organizando inmediatamente para organizar también el cierre del tramo de Macizo Paine. Es el tramo el que se puede cerrar, como les reitero, el parque no puede cerrar, por lo que les contaba anteriormente, por ser rutas vehiculares públicas. Y cerramos ese tramo para poder concentrar e inmediatamente también avisar a los operadores turísticos que el flujo se detiene en un campamento que comienza el circuito en contra de las manecillas del reloj, es decir, desde el campamento Cerón, que lo puedo indicar en el cursor, no sé si lo ven, hasta el campamento Grey. Y cerramos todo el tramo para poder tener la tranquilidad de que tanto los operativos, que el COGRIT empezó a determinar el rescate el día siguiente en la mañana, pudieran hacer su trabajo tranquilos, sin interferencia, y para eso también detuvimos el flujo de turistas que entran hasta 100 todos los días al campamento Cerón. Son pulsaciones. Ellos se registran en nuestro campamento Coirón, administrado por CONAF, porque Cerón es privado de la estancia Cerro Paine, y en el campamento Coirón se registran y van haciendo el circuito al campamento Dixon, al campamento Perros, al campamento Paso, entre el campamento Perros y Paso, donde se produjo el fatal accidente, y esa es la condición también más compleja debido a la geografía y por estar al lado del glaciar Grey. Y después las personas comienzan a bajar y ya toman parte de lo que se llama el circuito de la W, que es este que está aquí. 90 kilómetros W, más todo el resto del macizo Paine, que en promedio dura de 8 a 10 días de recorrido y de circuito. Bueno, nosotros en la montaña tenemos el contrato de concesión, tenemos dos con Vértice, uno es en el Paine Grande, abajo en el lago Pehue, y tenemos otro contrato de concesión en los refugios de montaña Dixon, Perros y Grey, refugios de montaña que también administra la empresa Vértice desde el año 2008, que estamos en contrato con ellos. Ellos tienen un término de contrato en 2026 también. También ahí se está transmitiendo toda esta información al nuevo servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que contamos ya con algo de conversaciones con el servicio que está ya instalándose en Magallanes al menos. Y las obligaciones de la concesionaria son prestar un servicio para la cual la corporación no tiene ningún rubro ni experiencia, son los servicios turísticos. Por lo tanto, solamente nuestra función en los campamentos ha sido el estar, acompañar, vigilar y guiar a los turistas y preocuparnos de los ecosistemas, que es nuestra función principal. Apoyamos en los rescates, pero hasta que se activa y lo toman las Fuerzas Armadas o el COGRID en particular, nosotros solamente apoyamos. En esta oportunidad, sin embargo, tuvimos mucho que hacer con la emergencia, debido a que las PARME, el Ejército, la Fuerza Aérea, se organizó el día martes 18 al COGRID regional, toma la batuta del delegado presidencial regional, que es don José Ruiz Pipsevich, y yo también asistí a esa reunión con los generales de las Fuerzas Armadas que estaban acá presentes, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior,
y todas las autoridades del COGRE, para organizarnos, para ver cómo se hacía el rescate, que hasta ese momento habían informado de una persona fallecida, sin poder constatar todavía, porque es el GOPE el que nos indica cómo hacerlo. Como las personas de emergencia se demoran en llegar, le dan instrucciones a nuestros guardaparques de cómo proceder. Es decir, poder georreferenciar dónde se encuentran las personas fallecidas y también poder sacar la identificación en lo posible. El día que ellos comenzaron a caminar, que fue el día 17 en la mañana, de acuerdo al relato, no era un día diferente como son habituales en Magallanes, es decir, las condiciones nos indicaban que podría ser peor por las condiciones climáticas. La alerta preventiva indicaba un viento de hasta 90, como les reitero, pero que era para la comuna, que es mucho más grande que el parque. El parque está inserto en una administración territorial que es la comuna de Torre del Paine, pero lamentablemente en el Parque Nacional se producen microclimas en todos los sectores debido a la alta complejidad que tienen los ecosistemas. Estepas magallánicas, bosques, glaciares, lagos, y en todos los lugares la temperatura y los climas son muy, muy diferentes. Podemos tener 4 estaciones en un mismo día. Hoy día, por ejemplo, amaneció muy despejado, hoy día hasta ahora está lloviendo y estamos esperando también lo que indiquen las entidades de meteorología. Los eventos de rescate para nosotros son complejos. El sector, en la foto que ustedes ven ahí, es un tránsito por el circuito de perros a Dixon, perdón, de perros a Paso John Garner, y en su costado viene una foto de cuando se hacen las camilleos, que lo hacen propio personal nuestro, y pedimos apoyo a personas que nos puedan ayudar a camillar cuando tenemos algún lesionado, fracturado o herido en la montaña para bajar con ellos hasta poder derivarlos a los sistemas o a los servicios de salud competentes. Tenemos un listado de personas incidentes y accidentados que vamos registrando y con todas las precauciones el parque tiene sus complicaciones, está segmentado con niveles de peligrosidad y de complejidad porque son demasiados y muchos los circuitos a hacer dentro del parque. Bueno, nuestros guardaparques lo primero que hacen es hacer los primeros auxilios. Contamos con 5 camillas con ruedas en todo el circuito y el resto son camillas de espinales, las normales. En los recorridos para bajar con los rescatados es muy complejo por la cantidad de accidentes geográficos que hay en el lugar, ríos y bajadas. Y lo ideal es siempre tener un helicóptero disponible. En la región también es muy baja la disponibilidad de helicópteros. Afortunadamente tenemos buena relación con todas las instituciones en las temporadas anteriores y con la experiencia vivida. Recurrimos siempre con el COGRI y con toda la secuencia a Carabineros de Chile, que dentro del Parque Nacional igual está apostado en la administración del parque y también en el campamento Dixon, pero ellos no pueden estar todos los meses. En campamento Dixon están solo 2 meses. Eso era el campamento más cercano donde ocurrieron los hechos, pero ellos llegan en diciembre. Bueno, el helicóptero, aunque llegue a rescatar a las personas, muchas veces se demora hasta 2 a 3 días en sacarlas debido a las condiciones climáticas, porque el helicóptero no pueden volar más allá de 60 kilómetros, cuando el viento está con más de 60 kilómetros por hora. Yo creo que eso es lo que les puedo informar de lo sucedido, y como les digo, estamos muy consternados por lo sucedido y dispuestos y disponibles para lo que tengan que consultar. Muchas gracias, señor director. No sé si tiene algo más que agregar, don Rodrigo. ¿Por ahora? Por ahora no, diputada, presidenta. Ok, muchas gracias. Doña Mariela, usted viene en representación de quien no quiso venir, que es don Pablo Lobo. Quisiera saber si tiene algo que agregar al respecto. Tiene que prender el micrófono, por favor. Buenas tardes, señora presidenta. A lo indicado por el director regional no tengo nada que agregar por ahora. Ok, muchísimas gracias. La jefa de gabinete de CONAF, señora Catalina Núñez, tampoco, nada. Y el asesor jurídico, me imagino que tampoco, nada.
Entonces vamos a proceder a las preguntas de los señores diputados, pero solo quiero, para referencia y que mis colegas lo tengan claro, quiero que tengan claro lo siguiente. Desde el año 2022 a la fecha, la Dirección Ejecutiva de CONAF ha designado hasta ahora ya 10 gerentes para la función estratégica que está a cargo del tema áreas protegidas. 10, desde el 2022 a la fecha. 3 años y poco más. Esto ha sido determinado por CONAF, por funcionarios al menos, y por las distintas personas que han tenido acceso a esta información, como una inaudita rotación de directivos. La situación es aún más grave si se tiene en cuenta que solo en los últimos 4 meses, van 4 profesionales distintos que han asumido este cargo. ¿Ok? Y solo para que mis colegas también lo tengan claro, les quiero decir que en este momento la persona que está como gerente de área silvestre es el señor Pablo Lobos, que se excusó de venir porque viajó a la zona esperando que terminara la huelga de la TAM en vez de haber viajado en alguna otra línea aérea. Y este señor era el gerente de incendios en CONAF cuando fue el incendio de Viña del Mar. Solo para que ustedes lo tengan en consideración y les ofrezco la palabra para las distintas preguntas. Yo tengo muchas, pero prefiero que partan ustedes. Diputado Ratjev. A ver, gracias. A ver, no me queda bien claro respecto de las responsabilidades. Si había alguna forma de que las personas que incursionaron en el parque pudiesen haber tomado algún conocimiento respecto del riesgo que estaban asumiendo, y esto cuando yo digo el riesgo, si contaban con el equipamiento adecuado que se les haya advertido, ¿no es cierto?, personalmente o a través de algún documento, de alguna información previa, si contaban con el calzado adecuado, si contaban, ¿no es cierto?, con la implementación para, en el caso de tener algún tipo de riesgo, tener que pernoctar, me refiero a alguna carpa, algún implemento que sea indispensable para poder sobrevivir adecuadamente respecto a ese tema. Si había algo que ellos pudiesen haber tomado conocimiento y que finalmente no tomaron conocimiento por responsabilidad propia de ellos o por responsabilidad de la institución, que digamos que tendría que haber tomado todos los resguardos para el caso de que alguien no estuviese en su puesto, pero que queda en conocimiento público, por así decirlo, de las condiciones y de lo que ya acabo de señalar. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Ratti. Vamos a acumular preguntas. Diputado Camaño tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Bueno, primero partir lamentando la situación que pasó en el parque. Decir que uno de los parques preferidos que tengo en Chile. Me he visitado el parque más de 20 veces, lo conozco por todos lados. He tenido buenas experiencias, malas experiencias, pero una de las cosas que sí puedo destacar, que una de ellas, antes de ser diputado, precisamente funcionarios de CONAF, me recibieron cuando se atardeció y me tuve que quedar ahí junto a ellos y me atendieron muy bien. Y también conozco el lado B de lo que pasa con la institución, donde uno de los parques más famosos, por supuesto de Chile y del mundo, donde tenemos la octava maravilla, creo que a través de esto que pasó nos tiene que a todos llamar la atención de cómo mejorar la infraestructura de los parques nacionales. Hablo de infraestructura, de funcionarios, de todo lo que conlleva esto, porque pese a que es el parque que más dinero genera de todos en Chile, es un parque que les hace falta mucho en seguridad, ¿ya? Quiero partir desde esa base. Y efectivamente hay cosas que quizás se pueden lamentar cuando hay situaciones que pasan, como las que pasaron. Claramente hay una falla humana. Y esto, insisto, que nos tiene que llamar a ver cómo hacernos cargo de lo que son nuestros parques nacionales, que finalmente es un recurso natural que está presente, un recurso natural que debemos proteger, porque los senderos lamentablemente están muy erosionados. Hay mucha intervención en el sentido de que porque falta la infraestructura adecuada, no así uno atraviesa el otro lado de las Torres del Paine, donde por ejemplo está el parque, o en este caso el Perito Moreno,
donde la infraestructura es totalmente distinta, donde se nota la inversión por parte del Estado. Acá tardaron muchos años en hacer una portería, que en este caso es la Laguna Amarga, y tampoco fue CONAF. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los recursos que recibe el parque se vienen a nivel central y para variar, ¿qué pasa? Eso es falta de descentralización. Y esos son desafíos que tenemos que tomar todos. Y yo lo hablo con conocimiento de causa, insisto, uno de mis parques preferidos y donde siempre estoy. Y por eso creo que a través de esto me gustaría mucho que en el fondo esto sentara un precedente y que nos preocupáramos mucho más, porque si bien es un recurso que está, es un recurso que en definitiva la misión de todo es cuidarlo. Por más de que no desaparezca o que no se mueva de ese lugar, es algo que a todos como chilenos nos debería preocupar, y sobre todo en situaciones tan extremas que quizá hubiese sido otra noticia la que pasó, pero acá estamos viendo que fueron víctimas fatales varias personas, y más encima extranjeros, que pagan mucho dinero para poder venir al parque, para conocer esta parte de nuestro país que es tan hermosa. Y creo que más allá de la crítica que uno pueda hacer, por supuesto, ponerse a disposición, y ojalá que el gobierno de turno y los gobiernos que vienen también se hagan responsables de lo que tiene que ver con entregar una mejor experiencia y también una experiencia segura a todos los turistas que vienen. Es difícil que los chilenos vayan, es verdad. El parque, de cierta manera, tiene una entrada más accesible para los chilenos, pero aún así es difícil lo que significa ir al Parque Torres del Paine, la distancia, etcétera. Así que esas son como tareas que entre todos tenemos que sacar adelante. Y por supuesto también conociendo todo el esfuerzo que hacen los guardaparques, a la cual tengo también amistades que trabajan allá, y creo que hay mucho por hacer. No podemos hacer como que todo está bien, pasamos a la página siguiente y no cambia la historia de esto. O sea, creo que la misión de todos acá es esforzarnos y que los presupuestos también vayan en esa dirección. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Camaño. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra respecto de este punto? Diputada Nullao. Primero señalar y sumarme también a la condolencia de las familias de aquellos turistas mexicanos, alemanes, británicos, y que hoy día también nos insta a tener como un desafío el mejorar la infraestructura. Yo creo que el director va a tener que impulsar aquello, porque la deficiencia en que nos encuentra no podemos volverla a repetir. Ausencia de guardaparque, cualquiera haya sido la situación respecto a esta forma de administración mixta que se tenía en el parque, quizás también revisar aquello. Entonces creo que es importante. Falta también mayor información para los visitantes respecto a lo que significa al escuchar la exposición, que prácticamente el clima va cambiando de un momento a otro. Entonces, si no hay alerta, nos encontramos en una situación, si no le informamos, no hacemos la prevención, no indicamos el riesgo que eso tiene, vamos a tener que vivir tal vez tragedia que la que no queremos que nunca más ocurra. Los equipos adecuados, que sería importante tenerlos. Si no hay inversión, donde hay un ingreso de recursos y eso no se está aplicando en este parque nacional que tiene tanta importancia turística, no vamos a tener tampoco la situación que hoy día todos queremos. Por lo tanto, se tienen que incrementar los esfuerzos, las inversiones, y que eso nos obligue a tener un parque y la revisión de los demás parques, porque muchas personas siguen viajando, visitando, son espacios de turismo, ellos le dan mucho valor, y por lo tanto el turista que viene de fuera no conoce tampoco las situaciones climáticas. El hecho que no existan senderos seguros también a mí me preocupa, porque efectivamente si no hay sendero, no hay refugio donde se tuviera que albergar en una situación de lluvia o que cambia, que tengamos
una situación mucho más complicada, también eso nos obliga a revisarlo. Yo creo, director, el equipo al que le acompaña, también a las demás instituciones que tienen que coordinar, porque a veces ingresan los recursos, todo está centralizado, pero esto no se devuelve a las regiones donde se tiene que invertir, donde queremos también mejorar las condiciones. Seguro que nada de aquello hoy día podemos decir que fue suficiente, porque no se pudo evitar esta tragedia, pero también nos obliga a tomar decisiones y esas tienen que hacerse con mucha seriedad y responsabilidad. Yo creo que el debate tiene que ir por ahí. Lo que ya ocurrió no lo podemos volver a decir por qué no lo hicimos mejor, ya fue así, pero esto no tiene que ocurrir nunca más, entonces por lo tanto también debiera tal vez haber ahí una revisión, una propuesta estratégica, escuchar a la gente local, también consultar y ver cómo se coordinan estas asociaciones del sector del turismo y hotelero en ese sector, pero también cómo se es más eficiente y eficaz en esta administración público y privada con respecto a las concesiones que se han entregado. Entonces yo creo que hay que hacer una evaluación, una revisión. En esta semana es muy difícil tenerla, pero posteriormente tal vez en las reuniones que puedan sostener debiéramos tener al menos un plan que nos permita decir que a partir de ahora partimos con este parque nacional, pero tenemos que hacer la revisión de todos. Y hoy día la responsabilidad sin duda cabe en la CONAF, pero a partir de aquello también tenemos que ver cómo nos levantamos y hacemos que todo esto sea mucho mejor y tengamos las mejores infraestructuras para ofrecerle a todas las personas que viajan a los diversos parques de Chile. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Nullao. Me parece que la diputada Laura tiene una pregunta. Sí. Ahí sí, había un micrófono abierto. Por su intermedio, Presidenta, me gustaría preguntarle una pregunta muy concreta al director, y aprovecho de saludarlo, porque aquí se menciona al señor Pablo Lobos, que estaba en la gerencia de incendios el año 2024 cuando sucedió el grave, valga la redundancia, incendio con fallecimiento de muchas personas y graves consecuencias. Y, si no me equivoco, a la tragedia que sucedió en las Torres del Paine llevaba un mes ya como gerente de áreas protegidas de CONAF. O sea, en primer lugar, me parece inaceptable que un directivo vinculado a un hecho tan lamentable y tan crítico sea, no sé si decirlo, nombrarlo así, premiado con otro cargo directivo. Y la pregunta puntual es, director, dado que él envió un memorándum que me imagino que tendrá distintos fundamentos para que ese día estuviera abierto el parque, ¿considera que tuvo alguna responsabilidad en este hecho lamentable donde fallecieron 5 personas? Muchas gracias, Presidenta. Diputada Laura, ¿algún otro diputado tiene alguna pregunta? Ok, yo tengo varias. Y voy a ir en orden porque pasan varias cosas. El día 14 de diciembre hay segunda vuelta. Quisiera saber qué medidas concretas se han tomado respecto de ese día para que no tengamos una nueva tragedia, ni en ese día ni al día siguiente, dado que se demoran tanto en llegar. Segundo lugar, claramente aquí hay un tema de personal insuficiente y de recursos insuficientes, tal como dijo el diputado Camaño, porque con la extensión que tiene el parque, con la cantidad de visitas y como han aumentado la cantidad de visitas, la curva de la demanda no tiene nada que ver con la curva de la oferta de parte del servicio que está a cargo de esto, que es CONAF, y nos hemos mantenido con muy poco personal, con muy poco recurso, y la demanda ha sido explosiva y es imposible cumplir con los requerimientos de seguridad de esa demanda con el poco personal que tienen, y me llama la atención que en estos 4 años no se haya hecho algo al respecto, sobre todo dado el aumento que ustedes mismos mostraron en su presentación de cómo ha aumentado las visitas en este periodo. Respecto de los recursos de movilización para que las personas puedan llegar a cumplir con su labor, los funcionarios de CONAF, yo entiendo, yo no conozco el parque, pero entiendo que son huellas muchas veces muy difíciles de transitar. Pero entonces hay dos opciones.
o algún tipo de moto, que me imagino que eso sí podrá haber, y que no tengo idea porque no hay, pero además también si van a demorarse en caminar 15 kilómetros un día entero, porque las condiciones así lo establecen, es imposible apurar el tema, bueno, los turnos tendrán que ser de modo tal que nunca haya falencia de personal en el lugar, menos aún en un día donde acá yo tengo lo siguiente, que es una de las tantas cosas que me llaman la atención. El día 10 de noviembre del 2025, a través del memorándum 5771, la Gerencia de Áreas Protegidas entregó lineamientos respecto del funcionamiento de las áreas protegidas en feriados irrenunciables y en particular en días de elecciones. En este memorándum establecen, en primer término, de que las áreas protegidas tienen un rol social relevante y por lo tanto esos son los argumentos como para mantenerlas abiertas en días feriados, etcétera. Que la posición general de la gerencia era que siempre que las condiciones de seguridad y de gestión y las obligaciones legales lo permitieran, debía mantenerse la continuidad de operación en días festivos, incluidos los feriados irrenunciables, en aquellas unidades donde había demanda real. Pero por otro lado, el mismo memorándum indica que es que las áreas protegidas permanezcan cerradas a público de modo de facilitar que guardaparques y demás personal puedan ejercer sin dificultades su derecho y deber cívico, no introduciendo complejidades operativas adicionales a dicha jornada. No obstante, se reconoce que existen realidades regionales donde determinadas unidades han operado, se nos está atorando el secretario, históricamente en días de elecciones sin afectar el ejercicio del voto, pero en esos casos y siempre que se asegure mediante una adecuada programación de turnos que todo el personal pueda concurrir a sufragar, la gerencia no ve inconveniente en que el parque esté abierto. Yo me temo, porque normalmente lo que nos suele pasar a nosotros, tengo miles de preguntas más, pero en fin, es que acá los hilos se cortan por lo más delgado. Y yo espero de corazón, señor director, que en este caso puntual los dos funcionarios que habían ido a excusarse de votar o a votar no sean los culpables de la situación, porque ellos no tienen ninguna culpa. Acá la culpa está en la programación que hicieron los directivos. Acá la culpa está en no haber contado con las condiciones que se debían de cumplir para que el parque estuviera abierto en días en que sabemos que el tema es complicado por cantidad de gente que lo visita, por condiciones climáticas variables, sin mayor anuncio. Entonces, me parece que la irresponsabilidad y por lo tanto, a mi modo de ver, la responsabilidad está acá en quienes dirigían y no supieron hacer las cosas bien. Cuando tenemos un servicio donde en los últimos, desde el 2022 a la fecha hemos tenido 10 gerentes en esta función estratégica y que desde el 10 de octubre de 2024 al 14 de octubre del 2025 hemos tenido 4 y que el último lleva un mes, o sea, usted comprenderá que algo mal está pasando, algo no está funcionando. Y si esto, porque acá tenemos 5 personas muertas que pueden demandar al Estado de Chile y a CONAF por la responsabilidad. O sea, acá, además de lamentar, y a mí personalmente me vuela de ira lo que sucedió, es un tema personal, no solamente lo lamento por las familias, pero la rabia que me da saber que esto pudo no haber pasado, que esto se pudo haber evitado. Es una cosa que de verdad lo encuentro una vergüenza. Mire, acá no es solamente el tema de los recursos, el tema del personal insuficiente, pero además, digamos lo siguiente, ¿quiénes están a cargo en el campamento Dixon? Y no saquen los balazos con que hay una concesión. La responsabilidad no es de la concesión. La concesión ofrece un servicio turístico, hoteles, guías, distintas cosas, pero la responsabilidad es de la institución. Acá la responsabilidad es de CONAF. Por otro lado, previsión climática. Hoy día la capacidad de prever el clima es bastante más alta que en otros tiempos. O sea, yo puedo entender, acá puede tener las 4 estaciones del año en un día, pero si esa es la situación y usted sabe que tiene, las autoridades a cargo saben que tienen visitas en el parque, que por lo que dice aquí, habían ingresado el día 17 en la mañana. El día 17, aquí alguien dijo, no me acuerdo quién, que hubo, no,
La pregunta es, ¿cuándo habían empezado el recorrido los afectados? ¿Cuándo? ¿Con la autorización de quién? ¿Con la venia de CONAF, que sabía que no tenía personal en ese momento en el parque? ¿O bastaba con la concesión a cargo, que no me acuerdo cómo se llama, a Vértice? ¿Bastaba con una autorización de ellos? O sea, ¿la responsabilidad de CONAF se desligaba en una concesión turística? No lo puedo creer. Ahora, había alerta preventiva temprana. El director regional dice que de repente hay 14 alertas en un mes. Bueno, pero las alertas no son como el cuento del lobo, pues se toman en cuenta. Ay, Dios mío santo. Si hay un cambio de turno y tenemos personas dentro del parque en recorridos que son de alta peligrosidad, donde hay riesgo de accidentes, donde hay riesgo de cosas como la que pasaron, donde hay muertos involucrados, ¿puede pasar que el parque quede sin los funcionarios que deben estar a cargo de que las cosas se hagan bien? ¿Podría haber separado, pregunto yo, el recorrido de esta gente por el parque antes de que se produjera el accidente? Tal como preguntaba el diputado Radjev, hay puntos intermedios en este circuito de la O donde sabemos que no hay vuelta atrás, pero hay puntos intermedios como existen en otros parques, de modo tal que haya una especie de refugio para estas personas si es que se produce una situación climática, digamos, extemporánea. ¿Cuántos kilómetros hay desde Puerto Natales al refugio? ¿15? ¿Más de 15? ¿Cuánto? No, es que pregunto, porque como habían bajado a excusarse a Puerto Natales, de acuerdo a lo que dijo don Mauricio, entonces yo quisiera saber cuánto se demoraban en la parte caminada, que era la parte lenta, porque de Puerto Natales a un cierto punto a lo mejor había otra forma de movilización. Pero en la práctica ellos se fueron a excusar el 16 y llegaron el 17. ¿Por qué motivo recién el 18 se contacta a los servicios de Fuerzas Armadas, etcétera, para empezar ahí recién a ver cuántos efectivamente eran los heridos o las personas fallecidas? Porque pasaron 2 días. Y el Senapred había avisado el 17 en la mañana. Entonces no, me cuesta entender los tiempos de respuesta de parte de un servicio que debiera estar súper atento. Y en esta minuta que me llegó a mí, tengo una serie de consideraciones de tipo legales, que me imagino que también se van a poder revisar y que yo se las voy a hacer llegar con forma de oficio, porque aquí hay una serie de consideraciones legales que también es importante de alguna manera arreglar. Lo que decía la diputada Nullado tiene toda la razón, y también lo dijo el diputado Camaño. Acá estamos con un problema, la demanda por ir al parque ha crecido así, la posibilidad del servicio de cumplir de buena manera con la responsabilidad de evitar accidentes ha ido así, porque no tenemos los recursos, pero entonces hay que buscar soluciones. Y para eso hay que hacer una planificación, no podemos seguir en estas condiciones, porque ¿qué va a pasar cuando venga ahora la segunda vuelta? ¿Vamos a tener el mismo problema? Esa es la duda. Diputada Morales, que es de la zona, me estaba pidiendo la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a los invitados y agradecer la presencia, porque como ven tenemos muchas dudas que contestar, y sobre todo como representante de la región de Magallanes, bien saben ustedes que es una región extrema, nuestros parques son muy distintos, y por cierto los representantes de los otros distritos les cuesta entender la magnitud de las distancias y todo, y lo que significa hacer el circuito del Paine. Yo he hecho 5 veces el circuito, conozco muy bien lo que se trata el Paine. Primero quiero lamentar la muerte de estas 5 personas y darle las condolencias también a los distintos países, porque por cierto que es lamentable lo que ocurrió, y también es lamentable porque el turismo en Magallanes representa un porcentaje del PIB muy importante, y partiendo con lamentar las muertes, por cierto que yo estoy preocupada de la imagen o de la afectación que puede tener este accidente en la imagen internacional del Parque Torres del Paine, un parque que es probablemente uno de los 3 más visitados en todo el país. Aproximadamente son 300.000 personas. Para comentarle a la diputada Navillán, esto para la región de Magallanes es un desafío enorme. Piense que nosotros en población somos 200.000 personas, menos que eso. Entonces recibir 300.000 personas
significa que hemos desarrollado a través de los años una capacidad hotelera de servicios que no se deben a un gobierno, a una institución, sino que es un esfuerzo de la región, un esfuerzo público y privado para poder dar un servicio que hoy día hace que 300.000 personas, o sea, imagínense lo que sería para cualquier región recibir más de su población, puedan llegar a la provincia Última Esperanza y tener un lindo recorrido, porque la verdad es que no hay palabras para describir lo hermoso que es el parque. Dicho esto, yo tengo ciertas preguntas porque creo, por cierto, que además de prever lo que va a significar operativamente esto para la segunda vuelta, estamos en un momento eleccionario y por tanto se utiliza muchas veces este tipo de tragedias para aumentar los decibeles de los discursos. Acá hay cosas que a mí no me quedan claro que me gustaría que me ayudaran a resolver para que antes de decir al voleo esto es responsabilidad de tal o responsabilidad de quién, yo hasta el momento no he podido acceder a la información que me deje claro quién tiene la responsabilidad de cerrar alguna parte del circuito. Acá la diputada Ana Avellana hablaba de tomar la decisión de cerrar. No, la decisión de cerrar el Parque Nacional Torres del Paine no es una decisión como cerrar cualquier parque. Estamos hablando que con el nivel de personas que entran, cerrar el parque tiene un efecto gigante en términos de reserva, pasajes aéreos, en un parque que además saben, y quienes van saben, que está sujeto a modificaciones de clima muy adversas. Entonces, primero, si es posible, al director que nos cuente quién tiene la facultad de cerrar un tramo del parque y quién es el encargado. Porque en esto creo que más allá de apuntar con el dedo inmediatamente a alguien hay que tener claro, porque a mí no me llama, podría ser que fuese la concesionaria, ¿por qué no? Si en un contrato, ¿no es cierto?, con una concesión se establecen obligaciones. Yo no lo sé, no he visto en los diarios ni en la información que tenemos algo claro que me diga quién tiene la responsabilidad de cerrar esa parte, ese tramo. Yo he hecho ese tramo 2 veces y es muy complejo. ¿Quién es y quién no cumplió? Eso no me queda claro. ¿Y por qué lo pregunto? Porque si eso no está claro en nuestra legislación, es algo en lo que tenemos que avanzar. Lo segundo, entiendo que acá se comentó que en un día pueden haber diversos climas. Entiendo que acá llegaron los vientos a 180 kilómetros por hora. A mí me gustaría saber si teníamos alerta de que iban a haber 180 kilómetros por hora en el paso John Garden. Hace unos días atrás vi un cuadro que señalaba otra cosa. Y acá quiero volver a señalarlo, no solo por un tema de responsabilidad institucional, sino que lo que significa para todo el sector turístico de mi región, que alguien hoy día pueda llegar y cerrar el parque de un día para otro. O sea, hoy día el parque está cerrado en el invierno, y eso, por cierto, que genera muchas dificultades para todo el sector turístico, que tiene una temporada muy corta en la región, y que el resto tiene que remar sin demanda. Entonces, la responsabilidad o la facultad de cerrar el parque por razones climáticas o de cerrar un tramo del parque, que probablemente es este tramo que es el más complejo de la caminata, me gustaría saber quién lo tiene y además cuándo supieron de las alertas y qué vientos se señalaban en esa alerta. Dicho esto, eso me parece esencial, más allá del tema de que sin duda tenemos que entrar y volver a levantar una demanda de la región de Magallanes, que ya la tuvimos el año 2022, hubo un paro en ese momento de los guardaparques, porque CONAF no tiene los recursos suficientes. Y eso lo digo acá, lo dije el 2022, lo voy a seguir repitiendo, pero quiero señalar también con fuerza que me llama la atención que cuando pasan estas cosas, todos piden recursos. Pero cuando hablamos en términos generales, todos quieren recortes. Entonces hagámoslo con responsabilidad también. Yo pido más recursos para CONAF porque entiendo que el parque es un patrimonio natural de la humanidad y esencial para la economía de nuestra región. Y para eso tenemos que tener resguardado el parque y para eso se quieren recursos. Yo me alegro que no hayan nuevos incendios forestales por también que se han modificado mucho la normativa. Espero que no me equivoque, pero llevamos harto tiempo sin eso por cambios que se hicieron. Bueno, ahora hay que hacer los cambios que se necesitan para evitar que vuelva a ocurrir una tragedia como esta. Pero lo que realmente pido es que me digan quién está facultado para cerrar un tramo del parque y cuál era la alerta, específico cuál era la alerta de ese día. Porque acá lo que puede ocurrir es que, dada esta exageración que a veces se da de los argumentos, se establezca
por parte el día de mañana de quien asuma el rol en la CONAF, que ante cualquier evento cierre el parque. Y eso para nosotros es muy complejo. Es muy complejo. Acá hay que señalar que van 300.000 personas durante el verano, que tienen aviones, hoteles, otros tours. Entonces, lo que quiero decir es hablar con responsabilidad, con conocimiento de la causa como representante de Magallanes. Eso, muchas gracias, director. Espero me pueda responder mis preguntas. Gracias, diputada. Le vamos a dar espacio entonces al director para que responda y después le vamos a contrapreguntar si es que fuera necesario. Por favor, le pido, son varias preguntas bien concretas que han hecho distintos diputados. Entonces le pido, por favor, dar respuesta a esas preguntas concretamente. Gracias, presidenta, por su intermedio, que voy a dar la respuesta a cada uno de los requirientes. Sobre quién avisó los riesgos a los visitantes o qué tipo de indumentario, qué ropa utilizan, eso está dentro de la misma página web de CONAF. Por un lado, también está indicado porque cada uno de los visitantes, cuando hace el trayecto, sobre todo el de la O, también se le indica por parte de la concesionaria que tiene a cargo la ropa que tiene que usar. Sin embargo, nosotros también, tal como le decía, dentro de nuestro prospecto, uno dice que tiene que ir con distintas capas de ropa, ¿ya? Porque hace calor, anda más desabrigado y así se va cubriendo, y sobre todo en los sectores de alta montaña, también cuando llegan a las entradas, también los guardaparques le indican que tienen que utilizar ropa de alta montaña si van a hacer el circuito de la O, porque las condiciones cambian de un minuto a otro y puede haber nevazón, puede haber lluvia, calor, y eso es tal como decía el diputado Camaño, ¿no es cierto?, que puede pasar en cualquier minuto. Eso respecto a esa pregunta. Y sobre los riesgos también se indica que hay como una cuantificación de los riesgos, y sobre todo entre el paso Los Perros hacia el paso John Garden está indicado como un paso de alta complejidad, ¿ya? Y se le explica y se les dice también en todos los pasos cuáles son las características de ese tránsito de un lugar a otro. Entonces también existe, ¿no es cierto?, la información respecto a las condiciones del terreno, porque bien sabemos que es un terreno muy agreste, y ahí es donde cada uno de ellos también tiene que tener su propia ropa, saber a las condiciones a las que van y prepararse, porque este es un viaje. Yo creo que mucha gente que ha hecho el circuito de la O no dice, oye, voy a hacer este circuito y me voy así con lo que tengo puesto, sino que hacen una investigación, que eso es lo que el sentido común dice, pero efectivamente, si nosotros vamos cuando llega el turista, ahí también se le da esa indicación, ¿ya? Y respecto a las responsabilidades de toda esta situación, eso es lo que está en investigación en este minuto. Entonces, ahí es donde se está haciendo y levantando los sumarios y también la investigación respecto a obtener esa información. Gracias. Respecto a lo que decía el diputado Camaño, sobre mejorar la infraestructura que nosotros tenemos, eso también lo va a develar también la investigación interna que instruí, porque necesitamos saber cuáles son las condiciones actuales en las que tiene la infraestructura del parque. Ya, de hecho, nosotros estamos ahora buscando la contratación de una persona que nos haga todo también el levantamiento y la evaluación del sendero, ¿cierto?, para ver cuáles son las zonas de riesgo y así reforzar las medidas de seguridad y también dar la señal de que el cuidado que debe tener cada uno de los visitantes a estos lugares. Y bueno, y respecto a la inversión del Estado, ¿cierto? Claro, la idea también es fomentar y potenciar la contratación de más guardaparques para que estén ahí atentos o estén trabajando en los lugares donde hay también alta visitación. Sobre las consultas de la diputada Nullao, claro, efectivamente nosotros tenemos claro que hay que mejorar la infraestructura.
También la idea es reforzar también la información hacia los visitantes, es decirle y recalcarle, aunque cuando llegan a los puestos, a las entradas, se les indica, pero sí tenemos que reforzar esas medidas y, bueno, todo esto también va a ser parte de lo que salga de nuestra investigación. Y lo que dice la diputada Labra, sí, diputada, sí, sí. Bueno, efectivamente, respecto al memorándum y todo eso, eso es lo que nosotros estamos viendo e investigando o haciendo para tener la claridad que va a ser expuesta a través de la investigación interna que nosotros hicimos. Ya, y espero, o sea, esta tiene una duración de 20 días. Y dentro de esos 20 días nos tienen que dar la respuesta para tomar las medidas inmediatas. No queremos que sea una investigación que quede, ¿no es cierto?, y que quede sobre el escritorio y no aplicar las medidas que se deban necesitar, porque efectivamente necesitamos dar esa señal de que estamos trabajando y que estamos por el bien principalmente del parque, por el bien también de nuestros guardaparques, que son los que, y tal como decía la diputada, que el hilo no se debe cortar por lo más delgado, porque los guardaparques son los que están haciendo, y uno sabe, son los que están haciendo patria en todos lados, el lago de Chile. Tenemos el lago Chungará, donde, no sé si han visto las noticias, están nuestros guardaparques extrayendo el agua, lo del aceite. Entonces, eso yo quiero también levantar y relegar las acciones que tienen nuestros guardaparques, son los que están en terreno, y lo que ellos bien dicen, que sin guardaparques no hay conservación, y ahí es donde también estamos relegando, y créame, diputada, que tenemos que, con la investigación que nosotros estamos realizando, tenemos que tratar de buscar cuáles son las brechas que tenemos y cómo mejorar esto. Porque, y lo que uno dice, y yo le digo también a toda la gente de la CONAF, que si uno va contento a trabajar, yo creo que cada uno, ¿cierto?, presta un buen servicio. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar, que la gente llegue, trabaje en un lugar cómodo y adecuado. Estamos en una transición hacia un nuevo servicio, y que las condiciones que tienen nuestros guardaparques ahora lleguen de mejor forma, para que cuando lleguen a este nuevo servicio, lleguen con esas condiciones. Y eso es lo que nosotros queremos levantar y ver, ¿no es cierto?, respecto a qué es lo que nos va a determinar esta investigación, y a partir de eso tomar las medidas necesarias. Diputada Labra. Ay, sí. Muchas gracias, presidenta. Quisiera hacer una pregunta al director. Me parece fantástico que se haya iniciado rápidamente el sumario respectivo, por supuesto, eso es lo que corresponde. Pero me gustaría preguntarle respecto a su opinión como director de CONAF. Usted tendrá, me imagino, bajo su experiencia, muy claro cuáles son los procedimientos, cómo se debe actuar en estos casos. No me refiero precisamente a un caso tan dramático donde hay fallecimientos, sino que me imagino conoce los procedimientos, cómo se hace cuando hay días de elecciones, por ejemplo, si corresponde cerrar, si no corresponde, qué pasa con las áreas protegidas, etcétera. Entonces me gustaría preguntarle a usted, que yo me imagino le ha dado muchas vueltas y ha analizado la situación. ¿Habrá existido un error desde la gerencia de áreas protegidas? No me voy a referir particularmente quizá al señor Pablo Lobo, pero desde la gerencia de áreas protegidas, que envió un memorándum permitiendo que esto estuviera abierto. No soy quien yo para juzgar si está bien o mal, pero usted como director sí podrá decirme, más allá de lo que arroje las responsabilidades particulares, el sumario, usted podrá saber si los procedimientos se cumplieron como correspondía para ese día. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada Labra. Y sumándome a lo que dice la diputada Labra, que es lo que leímos antes, que era de este memorándum, le voy a dar el número para no equivocarme, 5771 del 10 de noviembre del 2025. En este memorándum se establece el cierre nacional como regla general, pero permite excepciones sin un procedimiento estandarizado ni criterios técnicos para fundamentarlas. Entonces, vuelvo a, bueno, todavía no le ha tocado responder las preguntas que le hice yo, pero ¿qué vamos a hacer para la segunda vuelta? ¿Cuándo entraron las personas accidentadas al parque? Y si, tal como usted dice, que tiene que haber personal de CONAF en cada una de las entradas a estos circuitos, si ese día efectivamente cuando ellos entraron había alguien.
para que pueda seguir respondiendo, director, por favor. Gracias, diputada presidenta. Ahí, respecto a lo que dice la diputada, bueno, efectivamente tenemos que ver qué es lo que, o sea, uno puede tener la opinión personal en este minuto. A mí me cuesta porque son varias aristas, y esto es lo que va a determinar la investigación interna, de tener todos los antecedentes a la vista para poder formular, ¿no es cierto?, y tener el criterio y también la respuesta respecto a eso. ¿Ya? Respecto a lo que estaba preguntando la diputada Nayan, sobre la segunda vuelta, nosotros estamos revisando dentro de todo nuestros protocolos para ver cómo podemos ajustar y poder ver la comparecencia o no, ¿no es cierto?, o la apertura o no de este sector, y también cómo nosotros lo vamos a hacer para que puedan ir nuestros guardaparques a votar. Por lo pronto, el sector de la O está cerrado, ya precisamente porque está en este minuto con las pericias que solicitó el Ministerio Público, claro, y en base a eso estamos viendo hasta cuándo está cerrado, pero sí la idea, y también tenemos visto cuáles son las acciones que tenemos que hacer. Estamos levantando distintas formas, ¿no es cierto?, y tenemos distintas alternativas para poder ver, pero eso es lo que estamos analizando y viendo, pero cuando lo tengamos se lo vamos a hacer, pero por supuesto que tiene que ser, porque tiene que ser, de hecho, antes de la segunda vuelta. Entonces ahí es donde tenemos que hacer esto, ¿ya? Respecto a los tipos de vehículos que se tienen que utilizar, claro, como la infraestructura, o no la infraestructura, sino que el medio ambiente del Parque Nacional es un ambiente de cuidado. Muchas veces, cuando hay en estos sectores donde no hay circulación de vehículos motorizados, es porque tiene una zonificación, y probablemente, si está zonificado que no puede haber este tipo de tránsito, puede generar algún daño. Sin perjuicio de eso, yo creo que tendríamos que, no sé si existe la normativa, esto es una apreciación personal, no sé lo que dicen los abogados respecto a esto, lo entendido de SP, pero para las medidas de emergencia hay que tratar de buscar alguna solución para eso. ¿Ya? Eso me comprometo a que lo vamos a tener que empezar a estudiar para ver cómo podemos hacer en cuanto a las medidas de seguridad para darle exactamente a nuestro guardaparque. Bueno, respecto a los turnos también, ¿no es cierto?, era que tenemos que ver de acuerdo a cómo se da, y también qué es lo que determina y dicta esta investigación interna, porque aquí también se van a ver varios procesos y procedimientos que nosotros llevamos a cabo. Entonces la idea es tener eso y dar una impronta, ¿no es cierto?, y tener una buena respuesta a este tema. ¿Y eso dónde está? Ahí está. Y respecto a lo que está... ¿cuál? Director, ¿cuándo ingresó el grupo accidentado al parque? Y específicamente, digamos, al circuito, y si es que había personal de CONAF en la entrada del circuito, porque usted determina, en la respuesta que le dio a alguna diputada que antecedió en la pregunta, que efectivamente, para el tema normas de seguridad, hay en la entrada de los circuitos personal de CONAF indicando las condiciones que deben cumplir las personas que entran al circuito. Entonces, quisiera saber cuándo entraron las personas accidentadas y si es que en ese momento había personal de CONAF en el ingreso del circuito. Respecto a esa pregunta, el director regional señaló cuándo más o menos habían ingresado. Entonces, no sé si Mauricio por su intermedio puede dar Sí, por esa supuesto. respuesta. Me gustaría saber, don Mauricio, ¿cuándo ingresó el grupo accidentado a la zona? Presidenta, los accidentados entran, era su tercer día de recorrido, porque como está calculado en 8, sí que habían entrado el día viernes 14 por la portería de Laguna Amarga, el acceso principal, ahí sí contamos con personal guardaparques.
después entran al área privada, al campamento Cerón, y después luego empiezan a caminar por la montaña, día 14. Ok, el 14 entran, pero esto del área privada, la responsabilidad sobre los visitantes en caso de accidente, o cualquier- ¿es de la, y le pregunto a usted, director, ¿es de la concesión o es de CONAF? Cuando ingresan el área privada, que es el paso, Cerón. claro, No, No. lo que dijo ahí el... Ah, ok. Claro. Claro, ese espacio es el circuito que está bajo la administración de CONAF, ¿ya? Pero en cada una de las guarderías está en las porterías están tanto gente de la empresa, Sí. ¿no es cierto?, concesionaria, como guardaparques. Claro, pero la responsabilidad finalmente es de CONAF, no es de la empresa, que es una concesión. Entonces, a ver, yo me queda claro, entonces ellos entraron el día 14 al circuito, Ujú. ¿cierto? Y había en ese momento personal de CONAF ahí, que después son los que bajaron a votar por los turnos de 8 días, ¿verdad? Claro. Ok, diputada Morales. Espéreme, director, tiene que... Ahí sí. No. Ahí sí. Ya, presidenta, para colaborar en el debate. Este es un parque enorme, que tiene, por cierto, una entrada donde siempre hay gente de CONAF. Esto es gigante, sí. Y dentro del parque hay distintas concesionarias. Entonces, más que la responsabilidad ante un accidente adentro del parque, no está en ninguna parte de decir es de CONAF o es de esta concesionaria, porque los accidentes son accidentes y por lo tanto, para determinar que hay una responsabilidad, hay que ver qué se incumplió, qué es lo que se incumplió. Y por eso vuelvo a insistir que creo que acá lo relevante es que para impedir accidentes por mal clima, que fue lo que ocurrió acá, si el accidente no ocurrió porque había o no un guardaparque botando. A mi parecer, el accidente ocurre porque estos pasajeros turistas lamentablemente salieron a caminar en un tramo donde habían 190 kilómetros por hora. Imagínense lo que es caminar en la mitad de la montaña con 190 kilómetros por hora. Se puede caminar, pues, diputada Morales, pues, claramente, por cierto. pero nosotros Entonces, el estamos haciendo las accidente... preguntas para que las responda Exacto, la gente de pero... CONAF. Y yo, Yo agradezco que usted es de la zona, ha estado 3 veces en el parque, el diputado Camaño ha estado 14, pero la verdad es que las respuestas que necesitamos son de ellos. sí, pero yo también tengo la facultad de poder De aclarar el preguntar. debate, y por lo mismo. Entonces, lo que quiero señalar es que acá no va a haber ninguna respuesta que nos diga una vez que entra una persona, si tiene un accidente, responsabilidad de esta persona o no. Lo que creo que colabora es saber cómo podemos prevenir accidentes. Exacto. Y para mí, Y en eso estamos. exacto. Entonces, para mí, lo más relevante, más que si existía un guardaparques o no ese día, porque estamos hablando que para llegar a donde ocurrió el accidente son horas de caminata. El problema sobre si existían o no guardaparques es después, para el tema del rescate. Para prevenir este accidente, hay que determinar si alguien tiene la obligación o no de señalar. Saben que este tramo no se puede caminar porque hay 190 kilómetros por hora en una alerta. Y eso, Y lo eso tiene que hasta el momento determinar no se ha respondido. Bueno, Y esperamos eso que yo el espero que lo director lo responda. responda, porque Ya. se nos ha preguntado como 3 veces ya. ¿Quién es el responsable de determinar si es que el recorrido se continúa o no se continúa, o de avisar, sabe que no están las condiciones, no se debe continuar? Y me gustaría que respondiera, por favor, la señora que vino en vez del señor Lobos, porque desgraciadamente su jefe no quiso venir. Le va a tocar a usted responder, por favor. Señora presidenta, ¿es posible proyectar el mapa para poder explicarle? Por favor, nosotros hoy día tenemos que terminar un poquito antes, 1:45, y quiero tener un tiempo para varios, porque además tenemos un segundo punto que no vamos a poder tratar, porque por tercera vez la ministra de Medio Ambiente ha decidido no venir a esta comisión. Ella olímpicamente se ha corrido con el tema, y lo voy a decir tal cual, del servicio de biodiversidad, por todos los problemas que se han ocasionado. Y como dado que eso es así, y ella no ha venido 3 veces, vamos a tener que ver qué hacemos para la próxima, porque no podemos seguir citando a una ministra que se niega a venir, como debiera de hacerlo. Y además tengo que establecer un calendario de viaje, entonces, por favor, no más de 5 minutos más en total.
aparece en los medios y acá. Ya. Ok. Hay un área al interior del parque que es un predio privado. Porque cuando hablamos de privado, no es solo los concesionarios, porque el concesionario está sobre predio fiscal que administra CONAF y donde otorgamos concesiones, pero también hay un área que es un predio privado que está al interior del parque. Las personas que hacen el circuito macizo Paine, que es el que estamos hablando, inician el recorrido en sendero en este predio privado, que se le llama central, que es el punto que está abajo. No sé si con el mouse te puedes acercar donde dice hotel, donde hay una H. En esa H. Ese es el punto donde llega todo visitante y ahí se hace un chequeo. Lo hace efectivamente, en este caso, el personal que está instalado ahí, que no guarda parque, pero es personal del hotel. Caminan hasta el sector Cerón y el camping Cerón también está dentro de este predio privado y lo administra esta empresa que está ahí. Si se continúa en el circuito, y hasta ahí hay un día de caminata, él está dentro de la primera jornada. En la segunda jornada se pasa por la guardería Coirón, y en esa guardería sí hay guardaparques y sí chequean quienes siguen y quienes no pueden seguir. La interrumpa para aclarar. Ellos empezaron el día 14 y usted me dice que el segundo día llegan al lugar donde hay guardaparque que le dice si puede seguir o no, es decir, el día 16, que fue el día del accidente. Sí, uno puede suponer que abajo pernoctaron una noche en el camping, que la siguiente en Cerón, es posible. El 16. Sí. O sea, el día 16 que no había guardaparque porque habían bajado a cumplir con su obligación de excusarse o votar por las elecciones, en el lugar que usted me plantea, que es el Coirón, ¿se llama el sector? Coirón. Ahí ellos debieron de ser advertidos por personal de CONAF de que las condiciones eran adversas o lo que fuera. Porque si partieron el día 14, acá abajo en el predio privado, y son 2 días, el 16 estaban en la portería de donde estaba el guardaparque, supuestamente que no estaba. ¿Me equivoco? Es que justamente el detalle de eso va a depender, va a tener resultado de la investigación que se realice, porque estamos bajo supuestos. Lo único certero es que el día 14 estaban abajo. Ok, pero nosotros no somos investigadores, nosotros no somos el Ministerio Público, ni siquiera la investigación interna, no nos corresponde a nosotros ese papel, pero sí nos corresponde hacernos una idea, a no ser que pidamos una comisión investigadora, cosa que ya a esta altura estoy pensando seriamente, porque nos corresponde hacernos una idea de las falencias que han habido en las distintas etapas del proceso. Entonces, hasta ahora la información que tenemos es esta. En la medida que avancen las investigaciones por los órganos correspondientes, me imagino que van a haber más antecedentes para poder aclarar la responsabilidad de quien corresponda, que espero, vuelvo a insistir, no recaiga sobre los 2 pobres guardaparques que aquí no tienen nada que ver en el baile, porque ellos cumplían órdenes, ellos no fue decisión de ellos los tiempos, ¿no es verdad? Queda claro, ¿no es cierto? Veo que llegó el diputado, que me imagino que al ser de la zona el diputado Bianchi también querrá opinar. Lo voy a pedir que sea cortito, sí, por favor, porque tengo que ver un punto en varios. Pero tenemos tiempo. Para usted siempre tenemos tiempo, diputado Bianchi. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, estimada presidenta. A todas y a todos, buenas tardes. Claro que es de mi interés el hecho más trágico y grave que ocurrió en las Torres del Paine. No voy a entrar al detalle, pero yo solicité una comisión investigadora que necesita 62 firmas y desde ya quiero solicitarle podamos contar con esas firmas. En paralelo hay una investigación que está llevando la Fiscalía y que tiene que ver con el orden penal propiamente tal. Está la Contraloría con lo que tiene que ver con lo administrativo, pero no está lo que una comisión investigadora como esta puede lograr establecer. Las inversiones
que genera el Parque Nacional Torres del Paine se distribuyen para financiar a todo Chile. Y no está la reinversión, que entiendo lo que ustedes estaban conversando, no está la reinversión en la región. Hay modelos que se han planteado como, por ejemplo, que esto puede ser de administración del propio gobierno regional. Hay una Cormac que perfectamente podría hacerse cargo. Podría hacerse cargo la Municipalidad de Torres del Paine, perfectamente. Y CONAF, con esta nueva institución que viene, hacerse cargo del resguardo y el cuidado del principal parque. No digo que el resto no sea tan importante, pero estamos frente a una de las bellezas del mundo, de la octava belleza. Para mí es la primera, pero dicen que es la octava. Entonces, Presidenta, yo le agradezco el espacio, pero yo quiero solicitarle abiertamente y encarecidamente que me respalden con las firmas para esta comisión investigadora. Aquí también está mi colega, que representa el mismo territorio que yo, y por lo tanto para nosotros es relevante establecer mecanismos distintos. O sea, aquí hay mecanismos que todo el mundo ha señalado que son arcaicos para una administración del nivel de este parque. ¿Dónde estuvo Senapred para no alertar de lo climatológico? El por qué no había allí efectivamente personal, ¿no? En el momento que esto ocurrió. La administración de los privados al interior del parque. O sea, hay demasiado que investigar, Presidenta, y yo agradezco que esta comisión haya abordado este tema, pero a mí me parece que esto amerita de una investigación mucho más profunda, y eso solo se puede lograr por la vía de una comisión investigadora que esta Cámara tiene además como obligación, el poder llevar a cabo fiscalizaciones, que va a ser una contribución, sin duda alguna, a la investigación que lleva la Fiscalía por un lado y la Contraloría por el otro lado. Aquí se pueden recabar insumos absolutamente como una contribución al resto de las otras investigaciones, en lo penal y en lo administrativo. Así que, Presidenta, reitero mi petición, especialmente en su calidad de Presidenta de esta comisión, que nos apoye y ojalá con su bancada nos pueda respaldar en lograr conseguir las 62 firmas. Y estamos muy interesados. Hemos tenido conversación con todos los actores vivos de la CONAF, tanto privados como institucionales, ¿no? Y todos manifiestan un enorme interés en venir acá a la Cámara a manifestar las preocupaciones y las formas que pueden mejorar y perfeccionar la administración de un área única en el mundo como lo es las Torres del Paine. Y qué lástima que sea por una tragedia, pero en Chile, al parecer, así es como actuamos. Así es que queda eso como petición. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bianchi. Al menos con mi firma personal cuente. Yo espero que el resto de los diputados de esta comisión también tengan a bien firmar la comisión investigadora. Yo creo que en este caso se amerita por todas partes. Y obviamente yo hablaré también con los diputados de mi bancada y espero que así lo hagan los demás diputados con sus respectivas bancadas para que tengamos entonces esta comisión investigadora que pueda de alguna manera, apoyándose en lo que se vaya descubriendo en el intertanto en las otras investigaciones, poder finalmente llegar a una conclusión. Diputada Morales, no le puedo dar más de un minuto porque tengo que tener puntos varios. Es que no me han contestado la pregunta. ¿Quién tenía la obligación de cerrar ese tramo y cuáles eran el detalle de la alerta meteorológica? ¿Cuántos vientos se hubo estimaban para ese día? SAE de parte de Senapred, no sé, director tiene la palabra. Diputada, respecto a la pregunta, lo que estaba pronosticado eran 90 kilómetros por hora de vientos, cosa que cambió absolutamente en las condiciones, en la altura, y eran más de 190, lo que se dice, ¿no es cierto?, más de 190 kilómetros por hora. Entonces también salía de todo pronóstico que estaba indicado. ¿Y quién es el que puede cerrar o no un sector, un tramo? Eso está indicado dentro de lo que nosotros tenemos, que puede ser el administrador o bien el superintendente del parque en cuanto vean que las condiciones, pero como no estaban las condiciones dadas para con esa intensidad, no se cerró, porque nosotros desde septiembre a la fecha hubo 14 alertas de altos vientos.
¿Ya? Entonces, el día de hoy también hay otra, de hecho, hay otra alerta respecto a los vientos. Entonces, eso es lo que, cómo se va dando durante el día, es cuando hacen o no el cierre de los sectores. Muchas gracias, director. Le damos las gracias a los que tuvieron a bien venir a esta comisión a dar la cara, y una lástima que el señor Lobo no haya querido venir a dar las explicaciones que le correspondía dar como gerente del área. Estimados colegas, yo les dije de antemano que yo quería que esta fuera una comisión itinerante por Chile, porque necesitamos conocer la realidad de la agricultura y silvicultura en todo Chile, cosa que no hacemos. Por lo tanto, les quiero proponer que el día, para la semana del 4 de diciembre, por favor pónganme atención, hagamos la sesión de agricultura, una sesión extraordinaria, porque tenemos sesión los días martes normalmente. Es una sesión extraordinaria en la región de la Araucanía, perdonen que parta por casa, pero siempre la caridad comienza por casa, para después entonces nos vamos a saltar el 11 de diciembre, porque justo antes de la segunda vuelta van a estar todos medio complicados, pero el día jueves 18 de diciembre me gustaría ir a la región de Coquimbo. Vamos a tratar de visitar la mayor cantidad de regiones posible. Ojalá podamos estar en Arica y Parinacota, cuando tenemos el problema de la mosca a la fruta. Quiero que, si es que los diputados de la región de Magallanes tienen a bien invitarnos, también sería muy interesante poder ir a ver la realidad allá. Y así, bueno, tenemos una visita prometida en Maule, que no es menor, porque nos tienen invitados allá a unas comidas ricas, así que hay que aprovechar de ir. No, esa es otra cosa. Mire, diputado Moreno, las apuestas que tenemos entre nosotros son otro tema. Eso no tiene nada que ver con las comidas en Maule. Así es que, entonces, les quiero pedir el acuerdo para que podamos el día jueves 4 sesionar en la región de la Araucanía. Esto va a ser jueves-viernes, porque normalmente en el traslado y qué sé yo, nos viajamos el día jueves para poder sesionar el jueves en la tarde y recibir invitados el viernes en la mañana. ¿Les parece? Acordado entonces. Y lo mismo para el día 18, jueves 18, si no me equivoco, ya se me perdió el calendario, jueves 18 en la región de Coquimbo. Tenemos comisión antes, así que no hay problema porque los podemos ver el día, en el caso de la comisión del día jueves 4, el día miércoles 2 fijamos los temas, en la semana anterior fijamos los temas y los invitados específicos para esa sesión especial, y obviamente me imagino que los diputados de cada una de las regiones donde vayamos irán a poner temas puntuales. En el caso de la región de la Araucanía, creo que un tema muy relevante va a ser el tema incendios, sin lugar a dudas. Así que eso yo creo que va a ser fundamental allá por la temporada en que vamos a partir con el tema. ¿Le parece, diputado Ratkev? Tiene la palabra, nos quedan 4 minutos. Dele nomás. Estos días se destruyó un cargamento de cerezas en Brasil por la presencia de unos ácaros en las cerezas que llegaron a Brasil vía aérea. Quisiera que se oficiara respecto a este tema. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué resguardos no se tomaron para que ocurriera esa situación que pone en riesgo justamente la cosecha de cereza en esta época a nivel nacional? ¿Y cuáles son los resguardos que se están tomando para efecto de que una situación de esa naturaleza no vuelva a ocurrir ni con esta situación puntual ni con otras que lamentablemente puede colocar en riesgo, reitero, no solamente el patrimonio fitosanitario de Chile, que es un patrimonio importante, sino que las exportaciones de esta fruta y el trabajo de temporadas que desarrollan miles de chilenos que hoy día lamentablemente no cuentan con trabajo estable. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ratkev. Sí, yo hablé con el director de SAC hoy día en la mañana y ya le dije que va a estar invitado para la sesión del próximo martes, justamente a raíz de esto. Entonces pido el acuerdo para enviar este oficio, pero que sea respondido con la reserva del caso, producto de un tema de seguridad agroalimentaria. Yo creo que acá hay que considerar que estamos partiendo de la cosecha de cereza. Este es un caso fortuito, es un caso de un ácaro difícil de pesquisar
y que además efectivamente hay alternativas, no solamente es disponer como se dispuso de la cosecha. Entonces, yo creo que acá hay que hacer la consulta del oficio, pero con la reserva del caso. Hay un tema de seguridad alimentaria de por medio. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Acordado. Me queda 2 minutos, así que, mi querida diputada. Muchas gracias, presidenta. Solo para saber si existiría la posibilidad de que la comisión pudiera sesionar en Ñuble. Por supuesto, vamos a ser itinerantes, así que no se Maravilloso. preocupe. Qué bueno. Vamos a ir norte, sur, así como para no aburrirnos, digamos. Así que Qué no se bueno. preocupe. Porque Ñuble es clave en la Pongámoslo en el seguridad calendario. alimentaria del Sin país. duda, no me cabe duda. Y ahí podemos ir, de repente nos invitan a un asado, en un rodeo o algo por el estilo, un diputado que es fanático del tema. Pero usted quedó, diputado, usted quedó de venir de Guaso siempre desde la elección en adelante. Hoy día no anda de Guaso. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.